Para diagnosticar este tipo de lesión, el diagnóstico se va a establecer mediante un proband en el cual se va a realizar la detección de la megabase o los megapares de base 1.4 heterocigotos. Esto se va a realizar mediante la deleción recurrente en el cromosoma 17q12 por cromosómicas microarray y pruebas u otros métodos genómicos. La forma de administración en este tratamiento, las manifestaciones se van a presentar como anomalías renales. Se va a presentar también el MODY5, que como lo explicamos al principio, es la diabetes madura de tipo 5, y trastornos cerebrales del desarrollo que debe seguir con la práctica habitual. Una vez entendido esto, podemos analizar lo que va a ser la vigilancia. Aquí entendemos con la vigilancia va a ser el análisis de cada uno de los trastornos que va a presentar esta de lesión o esta síndrome. Vamos a empezar con los riñones y el tracto urinario. En ausencia de las anormalidades estructurales conocidas, ecografía renal 12 meses después de haberse establecido el diagnóstico, luego cada 2 a 3 años en la infancia o adolescencia, luego cada 3 a 5 años en la edad adulta. La presencia de una anomalía puede justificar un seguimiento más frecuente. Es decir, según la variabilidad de esta enfermedad, nosotros podemos determinar el tiempo en el cual nosotros vamos a realizar una ecografía. Ahora, hablando sobre la diabetes tipo 5, se va a hacer un control anual en el cual los pacientes y su familia deben avisar de los signos que este mismo presenta. El desarrollo psicomotor se va a realizar un monitoreo de rutina a través de la primera infancia. Se va a realizar una evaluación neuropsicológica completa para niños que experimentan dificultades en la escuela. Ahora, agentes y circunstancias a evitar. Se debe tomar en cuenta que el trasplante renal aumente el riesgo de diabetes de nueva aparición tras el trasplante. Es decir, una vez pacientes que sufren de insuficiencia renal o alguna patología renal luego de su trasplante deben tener mucho cuidado con el control de la diabetes. Diagnóstico. Sugerencias. Se debe sospechar el síndrome de lesión recurrente 17q12 en individuos con cualquiera de los siguientes hallazgos clínicos y de laboratorio adecuados. Hallazgos clínicos sugerentes son anormalidades renales o anormalidades congénitas del riñón y del tracto urinario, incluyendo en estas riñones hiperecogénicos en la ecografía prenatal, riñones displásicos, quísticos, diferenciación corticomedular deficiente, displasia renal, riñones únicos, riñón en herradura, anormalidades del sistema colector. Asimismo, enfermedades tubulointersticial caracterizada por una disminución de la capacidad de concentración urinaria, hiperuricemia, hipocalcemia, con sedimentación urinaria, albuminuria ausente a mínima y fibrosis tubulointersticial en la histología renal. En algunos casos de las bajas de cantidades de magnesio, es el síntoma inicial y prominente en la enfermedad renal, la diabetes juvenil y un tipo de diabetes. El síndrome de lesión 17q12, tenemos que existen combinaciones variables de órganos afectados. En primer lugar, existen daños en el riñón, pueden haber daños a nivel del desarrollo neurocerebral y también van a haber daños a nivel del páncreas, dando por ejemplo diabetes. Ahora, en cuanto a la variabilidad de la enfermedad, se sabe que mientras la supresión recurrente del síndrome de lesión 17q12 ocurre con mayor frecuencia de novo, es decir, que va a ocurrir de manera espontánea entre las familias y no existirá una gran prevalencia de esta enfermedad de manera herencial. Por tanto, aunque el tamaño de la lesión no difiera entre padres e hijos, en estos informes la variabilidad significativa en la presentación se concluye en diferentes estados. En primer lugar,
En una familia, tanto el padre como el hijo se van a ver afectados de esta enfermedad. Sin embargo, el hijo va a presentar una lesión quística lineal en la parte media del cuerpo. En segundo lugar, en una familia, tanto la madre como el hijo afectados van a tener diferentes patologías. Por ejemplo, se evidencia que no existen anomalías como de la diabetes o en el aprendizaje, y el hijo va a estar afectado a nivel del aprendizaje, dando por resultado un nivel de autismo. Sin embargo, en la madre no va a existir este nivel de autismo, tan solo van a existir anomalías de tipo diabético. La penetrancia en la enfermedad. Se sabe que la penetrancia de la lesión recurrente 17Q12 es alta, pero su expresividad es baja. En un estudio se analizó la prevalencia de esta enfermedad y se recorre a los individuos con trastornos neurológicos, diabéticos y renales. No se encontró ningún caso de esta lesión que sea completa en el cromosoma 17, aunque se sabe que aproximadamente en los 48.000 controles que se dio de esta enfermedad, los 48.000 resultaron afectados. ¿Cuál es el predominio de esta enfermedad? Pues en un estudio de la población se vio que en este síndrome hubo un total de aproximadamente 1.500 personas afectadas. Y se sabe que a nivel mundial, 14.500 personas son afectadas por el síndrome de lesión 17Q12. También van a existir cambios a nivel neurológico, como por ejemplo la esquizofrenia, en donde se van a ver afectados aproximadamente 1.500 personas. Y en segundo lugar, trastornos del desarrollo neurológico, con un total de 875 personas. El diagnóstico diferencial vamos a tomar en cuenta a las anomalías renales, a la diabetes juvenil, a la macrocefalia, a trastornos del neurodesarrollo y también a la aplasia mulleriana. En lo que consta en anomalías renales tenemos que las enfermedades renales poliquísticas, estas de aquí dependen de la edad, y los trastornos más comunes son la enfermedad renal policística autosómica dominante y la enfermedad renal policística autosómica recesiva. Ahora, en el diagnóstico diferencial de la enfermedad renal autosómica dominante túbulo intersticial, en este de aquí vamos a encontrar ciertos hallazgos de trastornos genéticos, en donde tenemos a la ADPKD-MUSI, que significa enfermedad renal quística medular tipo 1, la ADPKD-UMOD, que significa enfermedad renal uromodulínica, y por último tenemos a la ADPKD-REN, que esta de aquí es una nefropatía familiar juvenil hiperuricémica tipo 2. Ahora, en cuanto a lo que significa lo que es la diabetes juvenil, en este de aquí es un grupo de trastornos que van a afectar a las células betas del páncreas. Estos trastornos son heredados de manera autosómica dominante. Ahora, en este de aquí se ha encontrado hallazgos clínicos en donde tenemos que hay una afección atípica tipo 2, tipo diabetes, en ausencia de los factores predisponentes, como es la obesidad, uno de ellos. Otro hallazgo clínico es una afección atípica tipo 1, tipo diabetes, que ocurre en ausencia de las manifestaciones clínicas y de laboratorio que normalmente se da en la diabetes juvenil. Una de ellas es, por ejemplo, la cetoacidosis diabética. Ahora, en la aplasia mulleriana tenemos que el 6% de las mujeres presentan una delección en el cromosoma 17Q12, pero hay un 8% que va a presentar lesión recurrente en el cromosoma 16P11.2 y una lesión recurrente distal en el cromosoma 22Q11.2. En cuanto a lo que tenemos que hablar de trastornos del neurodesarrollo, estos de aquí tienen cientos de copias conocidas y variantes de un solo nucleótido, y por ende es muy complejo hablar de estos trastornos en un solo estudio. Y por último tenemos a la macrocefalia. Esta de aquí es una característica menos común, pero la coocurrencia de este trastorno o de esta anomalía puede elevar la sospecha de que esta persona presente de lesión recurrente del cromosoma 17Q12. Evaluaciones después del diagnóstico inicial. Para establecer la extensión de la enfermedad y las necesidades en un individuo que padezca el síndrome de elección recurrente 17Q12, es necesario realizar las siguientes evaluaciones. Primero se deben realizar los exámenes de ultrasonido renal, en el cual se va a analizar
el suero BUN, la creatinina y el de electrolitos, tales como el calcio, el magnesio, el fósforo, otros como el ácido úrico. También se va a hacer un examen de hemoglobina A1C y se va a consultar con el endocrinólogo en caso de que haya una posible evidencia de un inicio de diabetes mellitus en jóvenes. También se va a realizar un examen de ultrasonido pélvico y ginecológico en las mujeres para evaluar posibles anomalías mullerianas. También se debe realizar una evaluación del habla, del desarrollo cognitivo, el desarrollo motor y el comportamiento. Se deben realizar también pruebas de función hepática, pruebas oftalmológicas. Se debe realizar una evaluación clínica de los efectos cardíacos congénitos y consultar con un cardiólogo en caso de que sea necesario. También se debe consultar con neurología cuando se sospecha una actividad, como convulsiones, y también se deben realizar pruebas audiológicas. Bien, respecto al tratamiento de las manifestaciones, pues esto va a depender del sistema que se encuentra afectado. Vamos a encontrar que en el caso de enfermedad renal, el tratamiento debe seguir el estándar. Cuando existen pautas establecidas, por ejemplo, para la enfermedad renal crónica, incluyendo aquella relacionada con el CACUD, algunos individuos tienden a desarrollar una enfermedad renal crónica que puede progresar a una enfermedad terminal y puede requerir diálisis y trasplante de riñón. Para los que tienen diabetes mellitus se puede aplicar lo que es el trasplante de riñón y el trasplante de páncreas, el cual puede resultar exitoso y debe ser considerado. También se puede aplicar lo que es el MODIS, el cual es un tratamiento que debe seguir la práctica estándar. El curso clínico tiende a ser progresivo en términos de hiperglucemia, requiriendo tratamientos con insulina. También se puede utilizar en lo que son los tratamientos para el neurodesarrollo y los neuropsiquiátricos. Cuando, por ejemplo, se observe lo que es esquizofrenia, psicosis, discapacidad intelectual. Ahora con lo que corresponde a la vigilancia del síndrome de recurrencia 17Q12, empezamos con la vigilancia renal, que aquí realizaremos un examen de ultrasonido renal donde podremos monitorizar los quistes renales 12 meses después de haber diagnosticado este síndrome. Luego cada 2 o 3 años durante la infancia y la adolescencia, y luego monitorizaremos las funciones renales cada 3 a 5 años durante la vida adulta. También realizaremos un control periódico de la función renal, donde monitorizaremos lo que es la concentración sérica de magnesio, de potasio, de ácido úrico, de magnesio, de creatinina, bajo la dirección preferiblemente de un nefrólogo. También monitorizaremos lo que es la hemoglobina A1C anualmente. Se debe también educar a los pacientes y a la familia sobre cómo vigilar los signos y síntomas de la diabetes, como es la poliuria, la fatiga, las náuseas, los vómitos, la polidipsia o la pérdida de peso. Además también hay que realizar una evaluación neuropsicológica completa que está indicada para los niños que experimentan dificultades en la escuela. Ahora, los padres de un proband. Se recomienda que la evaluación de los padres mediante pruebas genómicas para determinar si tiene elección recurrente 17Q12 presente en el proband, debido a que las características varían en gravedad. Es posible que los padres que están ligeramente afectados no se den cuenta de los síntomas de la diabetes o de la insuficiencia renal. La mayoría de los estudios que examinaron la elección normal recurrente 17Q12 no han informado si los padres fueron evaluados o no, pero de los individuos que fueron evaluados de la elección fue en novo en 30 de los individuos, que correspondería al 71%, y heredada en tan solo 12. No hay evidencias del sesgo de los padres de origen. El riesgo para los hermanos de proband depende del estado genético de los padres. Si la lesión recurrente 17Q12 identificada en el proband no se encuentra en uno de los padres, generalmente la probabilidad de que uno de los descendientes tenga esta enfermedad es del 1%. Ya. Pero si uno de los padres tiene este síndrome de lesión recurrente, hay una probabilidad del 50% de que los descendientes presenten este síndrome de lesión. Como podemos ver aquí que la madre la madre está con el síndrome de lesión recurrente, y solo tuvieron 2 hijos, y uno de los descendientes tiene el síndrome, y asimismo esta tuvo 3 descendientes que tuvieron el síndrome. En cambio este que no tuvo el síndrome
presentó igual un descendiente que sí tuvo el síndrome, pero esto aquí es un caso muy raro porque, como ya dije, es en realidad en un 1% de los casos si es que no presenta esta enfermedad. Los hijos de un probán, los descendientes de un individuo con la elección recurrente, tienen un 50% de probabilidad de heredar la elección. Y otros miembros de la familia, el riesgo depende del estado genético del padre del probán. Si un padre tiene la elección recurrente 17q12, los miembros de su familia también pueden tener esta eliminación. Gracias.